Hola. Hola, Hola, Vale, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? ¿Tú? Muy bien, gracias. Día largo, ¿ah? Ah, tremendo, sí, mucho movimiento. Muy bien, me encanta. Pues bueno, Vale, muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros. Como siempre, es una fortuna poderte tener hablando de estos temas y bueno, más en esta serie en donde este ya es nuestro segundo live de este tema tan importante de la conexión entre nuestra autenticidad con la construcción de paz. Entonces, yo quiero contarle a las personas que nos están viendo en este momento, a las que van a ver nuestra grabación más adelante, de qué se ha tratado este espacio, qué es lo que vamos a hablar hoy y qué hablaremos durante nuestra siguiente sesión. Entonces, para esto, pues es muy importante contarles que desde Grateful Mind y desde Pasósfera estamos haciendo este alianza o encuentro de hablar de estos temas precisamente para poder fomentar y entender mejor cómo nosotros mismos podemos ayudar desde nuestra autenticidad a esa construcción de paz. Empezamos a hablar en el primer live de la conexión que tiene la autenticidad con una paz interior. Hoy vamos a entrar un poco ya más profundo a hablar de cómo podemos superar esos miedos, ¿no? Esos desafíos de alguna manera, por decirlo, o expectativas de otras personas que no nos permiten llegar a esa autenticidad o a ese verdadero ser. Y ya un último, en donde vamos a estar hablando de cómo nosotros mismos podemos realmente desde esa autenticidad aportar a esa construcción de paz. Así que, no siendo más, vale, pues bienvenidísima. No sé si quieras contarle de nuevo a las personas que de pronto no han podido ver los lives anteriores, porque es que eres nuestra invitada especial hoy y porque es que es tan pertinente que tú seas quien está hablando de estos temas. Bueno, pues primero gracias a las personas que nos van a ver y que nos están viendo en este momento y que nos están acompañando. Realmente la conexión entre Pasosfera y Grateful Mind es muy importante porque Grateful Mind tiene herramientas para tener una paz interior y digamos que la paz interior para Pasosfera es un pilar fundamental para las poblaciones con las que trabajamos. Trabajamos en contextos de encierro en donde a partir de diferentes módulos intentamos brindar herramientas de autoconocimiento con el fin de mejorar las relaciones de convivencia desde el arte, desde el baile, desde la transformación de conflictos, desde las nuevas masculinidades, desde la salud menstrual. Y creemos que por más de que pensemos que estas dos cuentas están bastante separadas, pues realmente se unen. Y también es como una invitación a abrir un poco la mente, a pensar que si estas herramientas funcionan en contextos realmente complejos, pues nosotros y nosotras los podemos aplicar en nuestro día a día desde el lugar en el que estemos en el mundo. Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias. Y bueno, no siendo más, a mí me encantaría entrar ya en nuestro tema de hoy, de cómo podemos superar esos miedos o esas expectativas de cierta manera para poder vivir desde nuestro verdadero ser y de forma auténtica. Entonces, vale, a mí me encantaría preguntarte desde tu experiencia, ¿cuál dirías que puede llegar a ser ese primer paso para lograr enfrentar como esos miedos o para identificarlos? Que de pronto nos alejan de ese verdadero cero, de esa autenticidad que nos caracteriza a cada quien. Bueno, pues primero quisiera como retomar lo que vimos la sesión en el live pasado, que es el autoconocimiento. Creo que en la medida en que uno se conozca más, pues puede identificar más fácilmente los miedos y los deja transitar, los deja atravesar, ¿no? Creo que eso es muy importante, como no meterle tabú a las emociones, no meterle tabú o encajarlo entre lo bueno o entre lo malo, sino dejar transitar las emociones que habitan nuestro ser. Y segundo, siento que también es importante como salir de lo que siempre nos han dicho que debemos ser, como que de ese estereotipo, de esas normas que muchas veces aplican que no nos permite realmente vivir de la manera en que cada uno y cada una quiera, ¿no? Y desde la zona de confort creo que hay que incluir la incomodidad en nuestro día a día, tanto en las conversaciones como en nuestras emociones, no angustiarnos como por estar sintiendo X o Y emoción, sino al contrario, como entender qué pasa con nosotros cada vez que sentimos eso. Y en esa medida el miedo se convierte en un medio y no en un fin, en un medio como para transitarlo hasta otra emoción que nos genere más bienestar.
y no como a esa emoción que nos permita bloquearnos y creer que debemos llegar hasta ahí, ¿no? Entonces creo que es permitirnos sentir, permitirnos salir de lo que nos han dicho que debemos ser y permitirnos sentir desde la incomodidad sin tener que entablar o encapsular las cosas y las emociones entre lo bueno y lo malo. De acuerdo, es esta frase como de el miedo o te paraliza o te moviliza, ¿no? Como que tú decides cómo lo utilizas. De acuerdo, y también es entender que es preguntarse como para qué lo estoy sintiendo o por qué lo estoy sintiendo y es de ahí transformarlo y transitarlo a una acción que te genere como, sí, lo que tú dices, que te permita movilizar, pero siempre como hacia un lugar reflexivo en el que el autoconocimiento te permita generar bienestar dentro de tus parámetros de habitabilidad. Y según eso, Ale, ¿qué dirías tú entonces que es como ese primer paso para poder reconocer o para poder enfrentar de alguna manera estos miedos y permitirnos mantenernos como fuertes y firmes eh, en eso que somos, ¿no? Que yo diría muchas veces, pues a veces no ni nos conocemos, nos han dicho tantas cosas de lo que debemos ser, cómo funciona la vida, que pues yo creo que a veces es muy fácil perderse en ese camino y simplemente hacer lo que otros quieran o lo que otros digan y no conocernos a nosotros mismos, no entender cuál es esa autenticidad y desde ahí pues creo que es mucho más difícil poder enfrentar precisamente esos miedos o esas expectativas de otras personas. ¿Cómo lo ves Sí, tú? cierto. Entre más honestidad exista entre nosotros y hacia nosotras, va a ser mucho más fácil la comunicación interior, ¿no? La comunicación con uno mismo. O sea, siento que eso es lo primero, como la honestidad con las emociones, porque muchas veces como que intentamos reprimir las emociones que nos han dicho que está mal, ¿no? O que no está bien expresarlas y que siempre tenemos que demostrar que estamos bien. Nada más en nuestras conversaciones del día a día, siempre como estamos bien y tú, pero nunca llegamos a decir como hoy me siento, no le ponemos nombre a las emociones, las ponemos en lo bien y en lo mal. Y creo que si tú eres muy honesta contigo misma, pues puedes llegar a entender qué te está pasando y ponerle nombre a cada emoción sin tener miedo de que esa emoción sea buena o mala, ¿no? Porque también tenemos miedo a las emociones malas. Tenemos miedo a que la sociedad nos rechace por tener esas emociones que están encapsuladas dentro de lo malo. Y qué lindo no meterlas en esos cajones, sino dejarlas sentir. Entonces yo creo que entre más honestidad uno tenga con uno mismo y con lo que uno sienta, entre más nombre le pongamos a lo que sintamos, pues va a ser mucho más fácil tener relaciones honestas, relaciones asertivas, y esa primera relación es con uno mismo y después ya uno la puede transitar hacia el otro. Y pues obviamente hablar de esas emociones muchas veces no va a ser fácil porque si pues a mí me dicen, no sé, me siento, o me siento frustrada, si le pongo nombre, muchas veces la otra persona no va a saber cómo responder a eso, precisamente porque siempre estamos acostumbradas a que nos digan que estamos bien. Pero si le ponemos nombre a eso, vamos a estar afrontándonos también a que la otra persona no sepa cómo relacionarse. Y entonces ahí entra lo incómodo. Ahí entra lo incómodo, pero la incomodidad permite abrir espacio para relaciones más sostenibles, permite abrir espacio para crear herramientas que no sabíamos y para llegar a la profundidad del ser, ¿no? Creo que esa honestidad muchas veces nos va a llevar a lugares en los que no queremos estar, pero lugares que van a ser un poco más sanos, entendiendo lo sano desde la honestidad con uno mismo. Yo creo que ahí has hablado de muchos temas y creo que es muy valioso como tenerlos presentes, eh, tal vez no en un paso a paso, pero sí como recopilar todas estas herramientas que nos has dado ahí, porque al final, claro, arranca desde esa honestidad, desde ese también conocimiento de cuáles son las distintas emociones, porque si ni siquiera sé que existe una emoción así, ¿cómo voy a saber que eso es lo que yo estoy sintiendo, no? Ujú. Que a veces como que eso no nos lo enseñan en el colegio, ni de niños aprendimos, sino lo que tú dices, ¿cómo estás? Bien, ya, hasta ahí llega. Yo creo que además esto implica tiempo, no sé tú cómo lo ves, pero es como un tema de conciencia en donde a veces no es tan fácil y no estamos acostumbrados a tomarnos el tiempo de, hey, un segundo, ¿cómo estoy? ¿No? En el ritmo de vida actual en el que estamos, creo que eso es muy importante. Y adicional, yo creo que es muy lindo lo que tú mencionas de no solo esa honestidad, de ponerle nombre a las emociones y de cómo desde ahí podemos nosotros empezar a entender cómo nos sentimos y
y cómo estamos con nosotros mismos para relacionarlos con los demás. Y entrando en ese tema de cómo podemos relacionarnos con otras personas y cómo utilizamos esa autenticidad como base de relaciones significativas, que tú misma lo mencionabas ahorita, de, bueno, puede llegar a ser incómodo, porque a veces son cosas en las que yo tal vez no me identifico, no estoy acostumbrada o no quiero enfrentar, pero también puede ser muy bonito de cómo empiezas a generar esas relaciones realmente verdaderas y significativas. Y ahí me gustaría preguntarte también, bueno, ¿qué otro tipo de herramientas se te ocurren, si tienes, en las que esto se pueda dar como ese paso más allá? Sí, digamos que la honestidad suena muy fácil, como así, la clave es ser honesto, pues, pero igual ser honesto con uno mismo es complicado. Y si es complicado con uno mismo, pues va a ser más complicado con los demás, ¿no? Hay diferentes tipos de herramientas, incluso es muy fácil como a veces hacer un escaneo antes y después de una actividad física Ok. para entender cómo hacemos catarsis y cómo esa emoción transita, ¿no? Es igual que cuando uno se tira de paracaídas, que uno puede estar feliz, pero te tiras y la euforia es como cambia totalmente la emoción. Siento que lo mismo pasa con otras actividades que te generan bienestar. Yo creo que el escaneo individual y como frente a un espejo o frente a cualquier actividad que uno haga antes y después, le va a ayudar a uno a identificar de a poquitos cómo que está sintiendo. Otra herramienta muy importante es pensar que nosotros creemos que muchas emociones están atadas a ciertas partes del cuerpo, pero no a todas, ¿no? Como que sabemos que el corazón representa X o Y, o la cabeza está, el dolor de cabeza, pero nunca hacemos un escaneo del cuerpo, ¿no? Como es sentir cada parte de nuestro cuerpo. Y pues muchas veces, a veces es difícil hablar, siento que hay otras herramientas y hay otros lenguajes en los que podemos como identificar qué sentimos, pero siento que eso va a ser el primer paso, como hacer unas breves prácticas antes y después, como de cómo me siento antes y después de una actividad, y así mismo vas a empezar a como alfabetizar tus emociones, a entender qué sientes, cómo sientes, también entender qué acciones te generan ansiedad, qué acciones te generan tranquilidad, qué acciones te generan, no sé, enfado, cualquier emoción, pero es muy lindo como ir poniendo nombres. Yo creo que es como un proceso de alfabetización. Y en esa medida, pues también va a ser muy lindo la noción de empatía y de coexistencia, porque lo que nos pasa en los talleres que hacemos en contextos de riesgo es que si no decimos cómo nos sentimos, no me refiero a bien o mal, sino ponerle otro nombre a eso, es muy difícil, es mucho, si nos saltamos este paso, la dinámica de la sesión va a ser muy superficial, incluso pueden haber roces. Mm. Pero si empezamos con esta dinámica de ponerle nombre y que cada quien ponga cómo se siente, ahí los niveles de empatía empiezan a subir y de compasión empiezan a subir entre las personas, porque entienden que la persona que está al lado de pronto no está levantado hoy con buen ánimo, la otra persona que está al lado está triste, entonces eso implica que esa empatía genere responsabilidad también, como de, si esta persona está triste, pues yo voy a intentar relacionarme con esta persona de otra manera. Y lo que pasa muchas veces en nosotros es que al no decir cómo nos sentimos, pues la otra persona asume que estamos bien y asume que puede tener una relación superficial y no sabemos si en algún momento empezamos a explotar precisamente por no ser honestos como con nuestras emociones. Entonces, al ponerle nombre a eso, empezamos a disminuir las conflictividades, empiezan a aumentar la empatía y empieza a aumentar la responsabilidad con nuestras mismas relaciones, ¿no? Con el bienestar, una corresponsabilidad del bienestar. Y ahí me encantaría preguntarte, de hecho, ya que entramos a hablar como de este tema de coexistencia, de empatía, supongo que tiene mucho que ver con comprensión, lo estamos hablando hacia los otros, hacia otras relaciones, pero ¿qué pasa con nosotros mismos, no? Como de ese primer paso que hablamos de cuando estamos enfrentando esos miedos o esas expectativas que a veces ni siquiera son impuestas por otros, sino son por nosotros mismos, ¿cómo se genera este manejo de, bueno, también tengo que ser empático conmigo mismo o comprensivo o cómo lo ves tú? Yo siento que es una cadena, o sea, esa honestidad de la que hablamos al principio tiene que ver que si soy honesta conmigo mismo, puedo ser honesta con los demás. Y al ser honesta conmigo misma, pues voy a ser empática conmigo misma porque estoy abriendo campo y espacio para decir, hoy me siento así, hoy no me siento bien, o hoy me siento muy feliz, hoy me siento eufórica, pero esa apertura permite que también resuene en la coexistencia, casi que yo lo veo como una cadena, ¿no? Como
si yo siento esto, la otra persona, a relacionarme con las otras, voy a sentir también lo mismo, ¿no? Y hay algo que, pues que ha resonado mucho esta semana y es como que nadie se salva solo. Y creo que estamos en una sociedad tan individualista que creemos que nos salvamos solos. Y creo que si nos enseñaran eso desde chiquitos en el colegio, pues también estaríamos mucho más, más pendientes del resto, porque a veces creemos, anulamos a la otra persona porque creemos que nosotros podemos tener las herramientas y nuestras herramientas de salvación también están en las otras personas. Y con salvación me refiero a mejorar mi salud mental, con salvación me refiero a entender que en comunidad las otras personas me pueden ayudar, a entender que la cooperación es importante, y como todos esos valores que muchas veces nosotros anulamos porque creemos que el individualismo es lo que prima. Y esto es como volver otra vez al orgánico, como a lo comunitario, como entender que la otra persona es un reflejo de mi ser. Entonces creo que entre más abramos campo hacia nosotros mismos y hacia la empatía hacia nosotros mismos, pues más vamos a abrir campo hacia las relaciones del otro y hacia la confianza hacia el otro, entendiendo que el otro también hace parte de mí y de que con el otro va a ser mucho más fácil salvarnos. Esta semana también como que ha sido muy bonito como entender que somos capaces de muchas cosas y somos capaces de soportar muchas cosas, ¿no? Pero qué lindo saber que podemos hacerlo acompañados o acompañadas. O sea, que porque tenemos que irnos por el lado duro, por el camino no tan fácil, si podemos igual hacerlo acompañado y desde un lugar como más acogedor con nosotros mismos. Entonces creo que eso es muy importante entender como que el otro es el reflejo de mí y si yo estoy anulándome a mí como ser, pues estoy anulando al otro también, ¿no? De acuerdo, vale. Y volviendo al tema de, pues, del principio, de cómo tú desde tu experiencia dentro de Pasósfera, digamos que todas estas herramientas les funcionan a personas en estos contextos y cómo si algo así le puede servir a este tipo de personas, pues cómo puede servirle a cualquiera independiente de la situación, ¿no? De todo esto que estamos hablando. Y ahí me gustaría entrar a preguntarte si de pronto tienes algún caso puntual de alguien que haya vivido o que tú hayas sentido una situación similar a lo que estamos hablando, en donde sí o sí, pues utilizan estas herramientas o otras para poder superar de alguna manera esos miedos, esas expectativas, sea propias, sea de otros, para realmente conocerse un poco más y lograr llegar a ese verdadero ser o a esa autenticidad. ¿Cómo lo ves? Sí, lo que te decía, como un primer ejercicio es como decir en círculo cómo estamos hoy, ¿no? Digamos que en las cárceles la mayoría de sesiones empiezan así y suena algo como básico y sentido común, pero no es tan fácil abrirse y uno decir, hoy me siento frustrada, hoy estoy triste, hoy estoy ansiosa, hoy no quiero nada, como ponerle nombre a eso es como, duele, o sea, es duro de sacarlo, ¿no? Y más cuando estás hasta ahora empezando como unos niveles de confianza. Y es muy lindo como después de la tercera sesión ya eso fluye y casi que ni siquiera tenemos que decir cómo estamos, sino que lo van sacando. Un ejercicio muy puntual que siempre hago es como con noción de dignidad y con los 5 sentidos, como si pudiéramos analizar la dignidad con un paisaje, ¿cuál sería ese paisaje? Con un sabor, ¿cuál sería ese sabor? Con un olor, ¿cuál sería ese olor? Y digamos que estos ejercicios pueden sonar como un poco básicos, pero en la cárcel es difícil, ¿no? Porque no tenemos un paisaje a la mano, no tenemos los sabores ricos a la mano, los olores ricos a la mano, las texturas ricas a la mano, o lo que genera como bienestar para nosotros, pero traer esos sentidos al presente, como desde un mindfulness, ha generado que ellos traigan como esos sentidos que les genera bienestar. Y muchas veces uno de ellos en Cómbita me decía como que habían anulado el sentir, habían anulado sus sentimientos como mecanismo de defensa y que se les estaba olvidando esos 5 sentidos y que traerlos les había recordado a su familia, les había recordado a su identidad, a quienes eran más allá de lo que estuvieran pagando en una cárcel, ¿no? Y esto es muy poderoso también entender eso, como dejar sentir, volver a traer los sentidos y no desde el miedo a no sentir, como miedo a no sentir porque no los tengo, no, es entender por qué los sentía y desde dónde están. Entonces esto ha sido un ejercicio súper bonito y la escritura también, digamos que nos hemos dado cuenta que la escritura ha sido como esa herramienta de honestidad
Claro, al principio los ejercicios de escritura creativa son superficiales, y en la medida en que ellos se empiezan a conocer y hablar desde la honestidad, empiezan a tener esos ejercicios de escritura más detallados, empiezan a identificar las emociones en cada personaje, empiezan a poner ese detalle de las emociones, ¿no? Entonces siento que desde Pasósfera lo que hacemos es brindar herramientas para ser más honestos con nosotros y con nosotras mismas, entendiendo que esto no es la clave ni la ecuación para tener bienestar y que ya te vas a sentir perfecta, porque van a ser conversaciones incómodas contigo, van a ser conversaciones incómodas con los demás, porque estamos acostumbrados a ser como avestruces, a creer que nada pasa a nuestro alrededor, incluso cuando tenemos conflictos o discusiones. Y a veces es importante saber que no son conflictos ni discusiones, sino que son conversaciones incómodas y que son conversaciones como necesarias. Y esto en estos contextos, pues, ¿cuál ha sido el impacto? El impacto ha sido disminución en las discusiones, disminución en los conflictos entre estas personas y fortalecimiento de la convivencia entre ellos y ellas y también entre ellos y sus familias y sus hijos y sus hijas. Entonces, es como una apertura a la honestidad, entendiendo como, haciendo como, resaltando un poco que va a ser muy incómodo, pero esa incomodidad nos va a permitir a nosotros tener relaciones más sostenibles a corto y a largo plazo. Y es mostrarse vulnerables también de cierta manera, ¿no? El poder Exacto. abrirse completamente. Eso es difícil más en estos contextos porque siempre están en un mecanismo de defensa y de supervivencia y por obvias razones, también sería así, pero también entender que la vulnerabilidad te va a dar herramientas desde como herramientas más sanas, ¿no? Herramientas para entender a la otra persona, herramientas para entender cómo, ay, no, es que esta persona nadie la entiende, entonces ni a qué le pasa, sino, no, ya sé qué le pasa, hoy tuvo un mal día, hoy se siente así, y entender que ahí se pueden construir herramientas de lado y lado, ¿no? Entonces creo que esa vulnerabilidad muchas veces, pues, lo que te decía también de la individualidad nos ha hecho creer que no necesitamos del otro, uno, y que somos súper fuertes y que somos capaces de todo, de soportar todo, y seguramente sí, pero pues qué lindo saber que no tenemos que soportarlo todo solos y que en grupo o en compañía esa vulnerabilidad es mucho más empática y empieza a ser una coexistencia, empieza a haber corresponsabilidad y empieza a formarse unas relaciones mucho más sanas, ¿no? Y menos tóxicas. Pues muchísimas gracias por toda esta información, ¿vale? Qué importante y sobre todo, sí, muy pertinente en este momento de nuestra vida. Lo que tú decías al principio, pareciera que no hubiera una conexión muy grande, pero es que realmente, pues lo que estamos hablando, ¿no? Definitivamente sí existe un nexo directo desde esa honestidad, esa vulnerabilidad, de ese tiempo para ti, para entender un poco mejor esa autenticidad, cómo se da con las relaciones y lo que estaremos hablando en nuestro próximo live, cómo realmente y cuál es ese impacto de nuestra propia autenticidad, independiente del contexto, con una construcción de paz en el mundo eventualmente. Así que, bueno, no siendo más, no sé si hay algo más que tú quieras añadir a nuestra sesión. Creo que hemos hablado de muchos conceptos, creo que hemos dado bastantes herramientas y bueno, al final es un proceso en el que estamos todos. Sí, yo creo que pues estas herramientas tanto de Grateful Mind como de Pasosfera son herramientas también de cuidado con el entorno y de autocuidado. Y creo que nosotras terminamos siendo como ese puente para que las personas se conozcan más y para que tengan cada vez más herramientas. Así que pues los invitamos y las invitamos a conocer las estrategias que desde Pasosfera abordamos desde lugares comunitarios y desde contextos de riesgo y también desde Grateful Mind como todas las herramientas que nos pueden servir de manera muy puntual y entendiendo que pueden demorarse solamente unos poquitos minutos al día, que no tiene que ser la herramienta que nos va a consumir todo el día, sino que pueden ser hábitos que se van generando día a día. Así que bueno, pues nos invitamos a conocer nuestras páginas, nuestras redes también para que también nos ayuden a Pasosfera como a seguir sosteniendo estos lugares comunitarios y se ayuden a ustedes mismos y a ustedes mismas a tener estas herramientas a la mano para el bienestar. Así es, nos sirven a todos, independiente del contexto. Los esperamos en nuestro próximo live. Esta vez será la próxima semana, el jueves, un poquito antes, como a las 6 de la tarde. Les estaremos contando. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Gracias, Manu, chao, que estén bien. Chao.